con él. Él nos llevaba a todos lados en la guagua, o no sé cómo le dicen ahí, en la vancita que tenían, en la guaguita. Y realmente pude conocerlo, una hermosa persona. Pude también conocer a gente allí del seminario, compartir con los estudiantes de teología, también que me llevó una sorpresa de bien formados que están los estudiantes de teología. Así que agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de ir y compartir el Evangelio, no en tierras lejanas porque está cerquita, pero en una tierra tan diferente, a pesar de estar tan cerca, una tierra tan diferente. Muy bien, estamos predicando acerca de Génesis y antes vamos a cantar nuestro canto lema, si les parece. Vamos, Jeremías, ¿me ayudas? Pasando las... Vamos a cantar nuestro canto Fe, que de alguna manera marca el tema, o quiere marcar el tema del libro de Génesis. Vemos la dinámica que vemos en este canto a través de todo el libro. ¿Puedes pasar la próxima pantalla, Jeremías? Muy bien, vamos entonces. Vamos. Fe no es solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Porque la fe no es ciega, se basa en evidencias. Ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Amén. Fe es no dudar de las promesas de Dios. La fe se nutre de la palabra de Dios. Y por eso los invito a abrir las Biblias ahora en Génesis capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Versículos 10 en adelante. Génesis 28, 10 en adelante. Dice lo siguiente. Salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Y soñó. Vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Y tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendiente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: Cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó a este lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Y Jacob hizo un voto y dijo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta, el diezmo lo apartaré para ti. ¿Cuál era el contexto en el cual encontramos esta historia? Nosotros ya analizamos el sermón pasado qué era lo que había hecho Jacob. Jacob había robado de alguna manera la primogenitura de su hermano. Y eso a Jacob le había faltado la fe, había hecho una estrategia para poder conseguir aquello que Dios le había prometido, y eso le complicó la vida de tal manera que tuvo que huir, porque ahora su hermano quería matarlo. Y cuando las circunstancias, Jacob no fue que lo engañó a Esaú y salió corriendo y huyó, sino que comenzaron a vivir allí, pero las cosas se hacían tan tensas que la madre de Jacob se enteró de que Esaú planeaba matar a Jacob después que se muera Isaac. Entonces la madre de Jacob fue y lo convenció a Isaac que mande a Jacob a buscar esposa al lugar donde vivía la familia de Rebeca, para de alguna manera alejar a Jacob del lado de Esaú y de alguna manera disminuir la tensión que había en la casa. ¿Qué es lo que nos quieren mostrar estos pasajes? Estos pasajes muestran de alguna manera también cómo se soluciona el problema del pecado. Y fíjense, Esaú también se había equivocado. Esaú tenía una gran tensión en sí. Él se había dado cuenta que había rechazado la primogenitura y ahora que la había rechazado, cuando Jacob se la reclamaba no se la quería dar y ahora estaba arrepentido de haber vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Pero entonces Esaú, cuando vio que había perdido un poco la paz y vio que se había generado tensión en la familia, fíjense lo que dice el Génesis capítulo 28, versículos 6 al 9. Dice: Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram a tomar de allá esposa para sí. Y que cuando lo bendijo le había dicho que no tomara esposa de las hijas de Canaán. Y vio que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esaú vio también que las hijas de Canaán parecían mal a su padre y fue a Ismael y tomó por esposa a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Ahora fíjense qué hizo Esaú para solucionar su problema. ¿Qué hizo? Tomó esposas, pero ¿por qué lo hizo? Muy bien, para obedecer a sus padres. Fíjense qué interesante, cómo soluciona sus problemas Esaú. Y vamos a hacer un cuadro. Ahora nosotros hemos estado acá. No anda el... Está apagado, por eso no anda. Ahí está. Entonces vamos a ver un nuevo cuadro acá. Está el pecado. Tanto Esaú como Jacob habían pecado, ¿sí o no? Sí, habían pecado los dos. Pero entonces hay dos maneras de solucionar el problema del pecado. Y vamos a ver primero cuál es la manera de Dios y cuál es la manera que generalmente nosotros tratamos de solucionar nuestro problema de pecado. Cuando nosotros pecamos, Dios nos hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que nos hace Dios? Cuando pecamos. Que nos perdona. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Entonces, cuando Dios nos hace esa promesa, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios no espera arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo que Dios nos da. No es algo que nosotros provocamos. Él lo que espera es simplemente que aceptemos la obra de Jesús con fe, entregando todo. Y cuando nosotros pecamos, nos aferramos a la promesa, aceptamos la obra de Jesús, entregando todo, entonces Dios responde con paz y produce en nosotros
fidelidad. Pero generalmente nosotros, cuando pecamos, y vamos a ver qué hizo Esaú. Esaú pecó, miró las circunstancias, eso es lo que trata de hacer Satanás, hacernos mirar las circunstancias. Entonces Esaú miró las circunstancias y dijo, a mis padres les pareció mal que yo haya tomado mujeres paganas. Y veo que a Jacob que los obedeció, a ellos les cayó bien. Por lo tanto, yo también voy a obedecer. Entonces, Esaú hace una acción buena, pero carnal, y sin entrega. A Esaú no le interesa buscar a Dios para cambiar, sino lo que le interesa es solucionar su problema. ¿Y cómo lo soluciona? Obedeciendo. ¿Esa obediencia es genuina? No, no es genuina, pero es una obediencia externa. ¿Cambió Esaú por obedecer? No, no cambió. Aparentemente sí. Afuera todos dijeron, podrían haber dicho los vecinos, qué bien, ahora Esaú le está haciendo caso. ¿Pero fue transformado Esaú? No. ¿Y cuál es el resultado de esa obra carnal? Ansiedad y obediencia externa, pero no hay transformación. Generalmente estas son las dos maneras de ver el perdón y muchas veces las iglesias estamos llenos, me incluyo yo, incluso con gente que está en estas acciones, con acciones buenas pero carnales para tapar su problema de pecado. Tratan de obedecer para poder acallar sus problemas de conciencia. Y por afuera parecen externos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo cuando una persona está con Dios o cuando una persona no está con Dios? Cuando una persona aceptó el regalo de Jesús y cuando una persona no lo aceptó. ¿Cuál es el resultado? Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. Pero la persona que hace lo que hizo Esaú continuamente está buscando, como tiene una ansiedad, está buscando descargar esa ansiedad sobre otra persona. ¿Y sobre quién trataba de descargar su ansiedad Esaú? Sobre Jacob. Por eso, hermanos y hermanas, cuando ustedes tengan una actitud agresiva hacia las personas, hacia sus hijos, hacia su esposo, hacia otros hermanos de iglesia, hacia alguien que no piensa como ustedes, cuando tengan esa, ustedes y yo nos estamos tratando de salvar por una obediencia carnal. En cambio, la persona que aceptó a Cristo tiene ¿qué? Tiene paz. Y no está con una ansiedad que necesita volcarla en alguien. Cuando no tenemos paz, la primera cosa que pasa por nosotros sale toda la ansiedad porque no tenemos perdón. Ahora te voy a llevar un ejemplo que siempre uso. Cuando tú vas manejando en la autopista y se te cruza alguien, ¿cómo reaccionas? Como lo hicieron en Cuba. ¿Cómo reaccionas? Entonces alguien puede decir que grita o algo por el estilo, o pega el bocinazo y uno le pregunta, ¿por qué haces eso? No, porque él se me cruzó. No, no fue porque él se te cruzó. Fue porque tú tienes una ansiedad dentro que no vives con paz. Y la primera oportunidad que puedes sacar esa ansiedad la sacas y la sacas con agresividad. No fue que tú gritaste porque se te cruzó otro, es que tú tienes una tormenta dentro tuyo. Y como vives con una tormenta porque todavía no has aceptado el regalo de Dios, entonces cada vez que se te da una oportunidad para descargar esa agresividad, la descargas. No te enojaste con el delantero que metió el gol porque te van ganando. Te enojaste porque tienes un problema dentro tuyo. Y entonces cuando él te hizo el gol, sacaste la agresividad que tienes guardada porque estás lejos de Dios. Y estás queriendo, aunque quieres agradar a Dios, quieres agradarlo por la obediencia. Y a Dios no se lo agrada por la obediencia. A Dios se lo agrada por aceptar lo que Él ofrece. Pero para aceptar lo que Dios ofrece tengo que humillarme. Y es mucho más placentero para la naturaleza carnal obedecer que humillarme. Y nadie me malinterprete, porque acá no estoy diciendo que no hay que obedecer, sino que estamos diciendo que cuando nos aferramos a la promesa hay paz y ¿qué? Y fidelidad. Es muy diferente ser fiel que ser obediente. Yo puedo ser obediente sin ser fiel. Y las iglesias están llenas de personas obedientes que no son fieles. ¿Entiendes la diferencia? Jacob
había caído más profundo que Esaú. Jacob huyó. Y ahí nos dice, llegó, en el versículo 11 dice, llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Cuando dice el sol ya se había puesto, no está hablando de que simplemente está queriendo poner Moisés que escribe el Génesis, está diciendo, no, justamente el sol se puso. No, el sol se puso en la vida de Jacob. Ya no había día en Jacob. No había alegría. Jacob estaba en la oscuridad. La vida de Jacob había pasado de estar en el día a la noche. ¿Y por qué se hacía más pesado esto? Porque Jacob sabía que no era porque alguien le estaba persiguiendo, sino que era el resultado de sus malas decisiones. ¿Has estado alguna vez en esa situación de sentirte solo y que sientes que en tu vida se pone el sol? ¿Que a tu vida llega la noche? Así se sentía Jacob. Había perdido su familia, que tanto quería. Había perdido su hogar, donde le gustaba tanto estar. Y ahora estaba yendo a casarse, era como una excusa, para salir de aquellas circunstancias que él mismo con sus malas decisiones había provocado. Ahora es interesante porque en ese momento más oscuro de la vida de Jacob, ¿quién es el que interviene? Dios. Y quiero decirte algo, Dios nos habla en el momento de mayor necesidad. Dios nos puede hablar cuando estamos vacíos. Jacob no tenía nada para sentirse orgulloso en este momento. Absolutamente nada. Todo lo que lo había hecho sentir orgulloso, que era su manera de manejar las cosas, sus estrategias para ganar cosas, ahora le había hecho dar cuenta de que eso lo había llevado a alejarse de Dios y a complicarse la vida. Todo aquello de lo que hoy te sientes orgulloso va a ser mañana la causa de tu caída. Y presta atención a eso. Todo aquello de lo cual hoy te sientes orgulloso, mañana va a ser la causa de tu caída. Y es por eso que la Biblia dice que cuando estamos con Dios no puede haber lugar para el orgullo, porque el orgullo lo único que nos hace es nos destruye. Y muchas veces Dios, en su gran misericordia, nos quita las cosas que nos hacen sentir orgullosos para que nos encontremos de una vez por todas con Él. ¿Qué te hace sentir tan orgulloso? ¿La relación que tienes con tu esposo y con tu esposa? ¿El hogar perfecto que construiste? No es que Dios va a provocar eso, pero tu orgullo está provocando la caída. Dios no la provoca. No es que Dios te castiga porque eres orgulloso. Ten eso claro. Y eso lo vemos claramente aquí. ¿Te sientes orgulloso por la preparación académica que tienes? Si te sientes orgulloso por eso, tarde o temprano Dios de alguna manera te la va a quitar eso para que entiendas que tu fortaleza está en Él, no en lo que lograste. Y si lograste algo fue gracias a Él. Y si lograste algo fue para el propósito para el cual Dios te ha elegido. No es para ti mismo, es para que tú lo compartas. ¿Te sientes orgulloso de tu iglesia? Tarde o temprano se va a quebrar tu iglesia también. Porque Dios quiere que entiendas que la iglesia no es Dios. Tarde o temprano vas a tener una crisis con tu iglesia para que pongas a la iglesia en el lugar correcto que tiene que estar y no en un lugar que esté por sobre Dios. Porque la iglesia para muchos ha sido la causa de su perdición. Es más, la Biblia nos dice que al final del tiempo
para una gran mayoría, la iglesia será la causa de la perdición. Y por eso ser de Babilonia, y esto es otro tema, pero no puedo dejar de decirlo, ser de Babilonia no es pertenecer a una iglesia con una doctrina equivocada. Ser de Babilonia es pertenecer a un grupo que pone a la iglesia por sobre Dios. Aunque tenga una doctrina correcta, si yo pongo a la iglesia por sobre Dios, yo soy de Babilonia. Y ese es el principio de Babilonia de Génesis. Creo que un día lo prediqué, y si no lo prediqué, algún día lo predicaremos, no sé. Pero eso está en la Biblia. No somos muy superficiales nosotros en decir, Babilonia son todos aquellos que no tienen la doctrina correcta. Mentira, yo puedo tener la doctrina correcta y estar en Babilonia. Porque Babilonia es una actitud. Y Dios lo que quiere que entendamos que la única actitud que puede ser aceptada en el pueblo de Dios es una actitud de humildad, que es la humillación que viene por el hecho de que yo no puedo dar nada y que Dios está dispuesto a dar todo, cuando yo no puedo dar nada. Y por eso Dios se encuentra con Jacob en el momento de la noche, se encuentra con Jacob en el momento que no tiene nada para dar. Se quiere encontrar contigo en el momento más oscuro de tu vida. No es por el hecho que Dios te provoque el momento para que tú, sino que es el momento que tú les das oportunidad. Yo les hago una pregunta. Ahora ustedes saben que viene un sueño de Jacob, y ya lo vimos. Dios se revela a Jacob por medio de un sueño. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dado el sueño a Jacob 7 años antes? ¿Qué hubiera pasado? Díganme, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Les parece? No hubiera robado la... Yo quizás, ¿saben lo que creo? Que si Dios le hubiera dado el sueño 7 años antes, Jacob se hubiera despertado y dijo, soñé con una escalera. No, 7 años antes Jacob no sentía necesidad de nada. Y como no sentía necesidad de nada, Dios no podía hablarle. Porque Dios solamente se puede comunicar con aquel que está necesitado. Y por eso dice Jesús, bienaventurados ¿quiénes? Comienzan las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu. ¿Cómo? Él la compró y el que la despreció fue Esaú. Pero 7 años antes Jacob no hubiera valorado este sueño. No lo hubiera valorado. ¿Por qué la gente del templo no estuvo dispuesto a ir a Belén cuando vinieron los magos y le dijeron que dónde ha nacido el Mesías? Y vinieron después los escribas y dijeron tiene que nacer en Belén. Y entonces los magos le dijeron nosotros hemos visto la estrella. Y entonces se enteraron en todo Jerusalén. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie del templo de Jerusalén fue a verificar si el Mesías había nacido en Belén. ¿Por qué? Si hubieran ido, tampoco lo hubieran aceptado. No hubieran aceptado a un bebé, a un Mesías naciendo en un pesebre. ¿Quiénes fueron los únicos que aceptaron esa revelación? Los pastores, porque los pastores sentían que no tenían nada para dar, eran pobres en espíritu. Ellos aceptaban lo que Dios mandaba, no ponían cuestionamientos, no estaban orgullosos de su teología, no estaban orgullosos de su doctrina, no estaban orgullosos de su templo. Lo único que hacían era cuidar ovejas. ¿Se dan cuenta qué tremendo que es el orgullo? ¿Se dan cuenta que a veces por tener la verdad, la misma verdad nos puede hacer perder? Porque la verdad la hemos encasillado en doctrinas abstractas cuando la Biblia me dice que la verdad es una persona y esa persona siempre se revela de una manera diferente a la que yo pienso que se tiene que revelar. La persona de Jesucristo aparece siempre en el momento que yo pienso que no tiene que aparecer. Y por eso en este momento, cuando Job estaba desechado, cuando Job estaba consumido por la culpa, cuando Jacob sentía que ya no había esperanza, allí aparece Dios. Necesitamos fracasar con respecto a nosotros para que Dios tenga victoria en nosotros. Y Dios se revela a Jacob a través de un sueño. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién es el personaje central de esta historia?
¿Quién es el personaje central? Generalmente en el primero que pensamos, ¿quién es? Es Jacob. Pero Moisés no escribió el Génesis para que nosotros conozcamos la vida de Jacob, sino que Moisés escribió el Génesis ¿para qué? Para que nosotros conozcamos cómo Dios actúa con una persona como Jacob, que a Jacob todos lo conocemos, porque Jacob es como nosotros, es como tú y yo. Pero a Dios no lo conocemos, porque Dios actúa totalmente diferente a lo que nosotros actuamos, y por eso necesitamos una revelación que se llama Biblia para que nosotros conozcamos quién es Dios. El personaje central de esta historia no es Jacob, el personaje central de esta historia es Dios. ¿Y qué me dice Dios en esta historia? En esta historia me dice que Dios está contigo en el momento más oscuro. Me dice que Dios está contigo en el momento incluso que tú estás viviendo a causa de tus pecados, las consecuencias de tus pecados. Me dice Dios que está contigo a pesar de haber hecho cosas malvadas. Yo no sé si sabía que, el tema del rincón de los niños fue totalmente en conexión con lo que estaba por predicar. Dios quiere que sepas que Él está contigo, no matter what. Él está. Y yo te hago una pregunta, cuando estás pecando, ¿Dios está contigo? Oh, pero pastor, a ver si predicamos este mensaje y los jóvenes salen de la iglesia, porque siempre estamos preocupados por los jóvenes, ¿no? A ver si los jóvenes salen de la iglesia pensando de que se puede pecar. Dios está contigo cuando pecas. Quizás tú te alejas de Dios cuando pecas, y no quizás tú tienes una sensación de alejamiento de Dios cuando pecas, pero Dios está contigo. Porque si no estuvieras contigo serías destruido. Dios no está conmigo cuando me siento bien, sino que Dios está conmigo siempre. Pero ese concepto nos es tan raro porque nosotros damos amor solamente cuando hacen las cosas como nosotros queremos. Y cuando alguien no hace las cosas como quiero, le retiro el amor y ¿qué le doy? Odio. Por eso cuando se te cruza a alguien en la autopista, porque no hizo lo que tú quieres, ¿qué le tiras? Le retiras el amor y le das odio. Es por eso, por ejemplo, que cuando a la gente se le predican sermones que están de acuerdo con sus ideas, todos te dan amor. Cuando dices algo que va en contra de las ideas o que es diferente, te quitan el amor y te tiran odio. Ansiedad. No se experimentó la paz de Dios. Estamos en continua ansiedad porque no hemos aprendido a dejar que Jesús viva en nosotros. Y entonces nuestro amor es condicional. Si haces, te doy. Si no haces, te lo retiro. Y eso hacemos con nuestros hijos incluso. Lo hacemos sinceramente, pero ¿cuántas veces uno se siente y los padres pueden saber que nosotros amamos con todo nuestro corazón a nuestros hijos, pero muchas veces nos ponemos a analizar qué fue lo que hicimos y lo que hicimos fue retirarle nuestro amor cuando se portaron como no queríamos que ellos se porten? En vez de mostrar un amor continuo, y eso no quiere decir ser débiles, sino ser un amor fuerte, con firmeza, pero sin sin perder el control, sin sacar ira. Dios quiere que sepa que estamos. Y ahora Dios se presenta con un sueño. Ahora sí, ¿cuál es el centro del sueño? ¿Qué es lo que hay en el sueño? Pregunto. ¿Qué es lo que hay en el sueño de Jacob? ¿Qué hay? ¿Cuál es Muy bien, lo principal del sueño es una escalera. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Para qué uno utiliza una escalera? Para subir o bajar, sí, pero ahí es cuando tú vas a usar una escalera. Para alcanzar algo. ¿Y cuándo es que utilizas una escalera para alcanzar algo? Muy bien, cuando lo que quieres alcanzar está tan lejos que tú no puedes alcanzar ni poniéndote de puntas de pie. Porque si tú le dices a alguien, por ejemplo, pásame lo que está acá arriba. Supónganse que hay algo acá arriba y me dicen, pásame lo que está acá arriba. ¿Yo voy a ir a buscar una escalera para subir acá?
No, yo puedo llegar cómodo acá, no, pero hago un esfuerzo, me pongo en puntitas de pie y lo agarro. No voy a buscar una escalera para algo que puedo alcanzar. O sea que el centro del sueño es la escalera. Entonces, ¿cuál es el mensaje del sueño? Sí, la escalera, pero ¿qué mensaje le está dando la escalera a Jacob? Muy bien, que Dios está proveyendo algo para que Jacob pueda alcanzar algo que le es imposible alcanzar. No algo que podía con dificultad alcanzar, sino que es algo imposible. Y fíjense que en el sueño no dice, Jacob, constrúyete una escalera de madera de acacia para que conecte a la tierra del cielo. ¿Quién provee la escalera? Dios. Jacob simplemente es alguien pasivo que está mirando. Y resulta que Jacob se siente que está totalmente lejos de Dios. Se siente que está con culpa por el hecho de que no solamente está viviendo las consecuencias de su mal hermano que es temperamental, sino que él sabe que él provocó todo esto. ¿Te has sentido alguna vez así? Porque a veces es fácil sufrir por cosas que quizás no merecemos, pero cuando sufrimos por cosas que sabemos que nosotros las provocamos, es como que hay un pie que nos aplasta y como decimos, no tenemos derecho a nada. Y ahí aparece Dios con una escalera. Y la escalera, ¿qué es lo que hay en el extremo de la escalera? Dios. Lo que le está diciendo Dios a Jacob es que para él es imposible alcanzar a Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Desde cuándo fue imposible para Jacob alcanzar a Dios? ¿Desde qué punto en la historia de su vida? Claro, pero ¿cuándo fue que él se imposibilitó que él alcanzara a Dios? ¿En qué punto de su vida? Cuando empezó a decidir sus caminos. Ahí fue que ya no podía alcanzar a Dios. Nunca, desde que nació. Desde que nació Jacob no podía alcanzar a Dios. Y desde que tú naciste, tú no puedes alcanzar a Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque nosotros pensamos que cuando nos estamos portando bien podemos alcanzar a Dios. Nos portamos mal y nos separamos de Dios. No, tú aunque te portes bien, tú no puedes alcanzar a Dios. Porque Dios es demasiado grande y demasiado santo para ser alcanzado por una persona que es pecadora como tú y como yo. Y es por eso que la gente cuando va a la iglesia, cuando tiene una buena familia, cuando sus hijos recitan poesías desde la plataforma y hacen todas las cosas lindas que todos queremos que nuestros hijos hagan, se sienten orgullosos y dicen, ¡qué familia! Y empiezan a ver a las demás como desde arriba, como diciendo, aquellos no merecen tanto, porque tenemos un concepto equivocado de la salvación. Entonces tiene que venir una crisis tremenda para que nos demos cuenta de que nosotros no tenemos nada para ofrecer. Y no es que en la crisis se hace imposible alcanzar a Dios, sino que desde que nacimos es imposible alcanzar a Dios. Ese es el Evangelio. Pero el sueño me dice que Dios, como sabe que es imposible para mí alcanzarlo, Él provee una escalera. Él provee una escalera y esa escalera me conecta con Dios y a través de la escalera Él manda, no me pide que me suba, sino que manda a los ángeles que suban y que bajen para que yo esté conectado con Él. Por gracia sois salvos. Ese es el regalo de Dios. Dios está contigo en el momento más difícil, incluso en el momento que tú mismo te provocaste por tus malas decisiones. Me acuerdo que una vez estaba en una iglesia y una de las jóvenes de la iglesia tomó una mala decisión y quedó embarazada por otro joven de la iglesia. Y se armó toda una tensión, ¿porque eso es pecado, sí o no? Sí, es pecado, nadie puede decir que no es pecado. Pero cuando hubo un grupo de hermanas de iglesia que dijeron vamos a hacerle un baby shower cuando estaba por nacer el niño, el anciano en la junta dijo baby shower de palos le vamos a dar a esa chica. ¿Cómo le vamos a hacer un baby shower para que los demás jóvenes piensen que nosotros como iglesia estamos aprobando la decisión que han tomado? A veces, hermanos, estamos más preocupados por la imagen de la iglesia que por la imagen de Dios. Y realmente queremos formar una imagen de iglesia porque no tenemos una esencia en la iglesia. Cuando no está Cristo en la iglesia, estamos trabajando en la imagen porque sabemos que hay que hacer algo externo para engañar a la gente.
Pero cuando está Cristo, todo hay fidelidad. Cuando está Cristo hay obediencia, hay todo. Pero en el momento que la gente se equivoca, Dios todavía está allí. Y nosotros como iglesia tenemos que estar allí también. No diciendo que, porque en ningún lado dice, se le apareció Dios a Jacob y le dice, Jacob, te tiro una escalera porque te apruebo lo que tú hiciste con que hayas engañado a Isaac. Yo te lo apruebo. No, suficiente castigo tenía Jacob en su conciencia para que Dios ahora le meta también otro destornillador en la cabeza diciéndole, hiciste mal. Ya suficiente tenía con su conciencia. Pero gracias a Dios, Dios no es Joel Barrios. Y por eso la Biblia ha sido dejada. Y Dios quiere que traigamos las historias de la Biblia a hoy. Porque les enseñamos a los chicos de Dios, y después cuando viene tenemos que aplicar la historia de la Biblia hoy, nadie quiere aplicarla como Dios. La aplicamos como a nosotros nos parece que tiene que ser. Pero Dios estaba allí, dando una escalera porque para Jacob era imposible llegar a Dios. ¿Cuáles son los dos requisitos de la salvación? Y esto hablamos mucho. ¿Cuáles son los dos requisitos de la salvación que exige la Biblia? Uno, lo voy a decir, porque uno es guardar perfectamente la ley de Dios. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es no haber pecado jamás. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Esto ya lo prediqué muchas veces y tenemos que aprenderlo. Este es el Evangelio eterno. El requisito para la salvación es obedecer perfectamente la ley de Dios. Y la otra es no haber pecado jamás. Ese es el requisito para la salvación. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cumplieron el requisito de la salvación? Ninguno. ¿Saben por qué necesitamos un Salvador? Por eso, porque ese es el requisito de la salvación. Si fuera otro el requisito, no necesitaríamos un Salvador. Pero ese es el requisito y por eso Dios tiene que proveer la escalera que Jesús dijo que es Cristo. Porque nosotros no podemos. Es imposible la salvación. No es que es difícil, es imposible. Eso es lo que estamos tratando de predicar. Pero decimos cuando tenemos una teoría muy linda en la iglesia. Somos salvos por la fe, por gracia. Eso todos lo sabemos que lo repetimos porque si no quedamos mal parecemos legalistas. Pero en el momento de aplicar eso a la vida cotidiana nos rebelamos contra eso. Y eso es simplemente una teoría. Pero cuando tenemos que perdonar a alguien porque Dios lo perdona, nosotros nos rebelamos, nos enojamos con eso. Y me acuerdo estaba en otra iglesia. Una iglesia que creía en las 28 doctrinas, que creía en 1844, en Elena de White y en todo lo demás. Y había una chica que había estado casada, y perdonen que utilice estos ejemplos, y con esto no estoy tratando de predicar para que nos libremos de estas cosas, hermanos. Cristo es el único que nos puede librar de estas cosas. Pero cuando se predica doctrina, estas cosas no liberan a nadie, la doctrina no libera a nadie. Y entonces, esta chica tomó una mala decisión y se enamoró de otra persona estando ella casada. Se fue con esa persona. Tuvo hijos con esa persona. Se fue de la iglesia también, fue borrada. Pero después dio la casualidad que cuando yo estaba de ministro comenzó a asistir, después de unos 10 años, comenzó a asistir a la iglesia de vuelta. Y decidió entregarse a Cristo. Tuve el privilegio de rebautizarla. Pero después en la junta, cuando vino la junta de nombramiento, no. Ella no puede tener un cargo. ¿Por qué no puede tener un cargo? Y porque ella cometió adulterio. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac? ¿Dónde está? Allí había un Dios que habían creado en esa iglesia. Un Dios a mi imagen y mi semejanza. Pero no el Dios de la Biblia, el Dios que está contigo en el momento más oscuro. El Dios que se te aparece a ti en medio de la noche. Cuando ya se puso el sol, cuando no hay esperanza, Él allí provee una escalera. Y ese es el Evangelio eterno. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso era lo que predicaba Jesús. Y eso fue lo que a los religiosos le causó tanto rechazo. Porque las personas, las religiosas esas, no querían un Dios a la imagen y semejanza de Jesús.
Querían un Dios a la imagen y semejanza de lo que ellos habían creado. Dios se le presenta a Jacob y le dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Pero no le dice: tu Dios. ¿Por qué? Porque estaba esperando ahora que Dios se encontraba con Jacob, porque ahora con eso le estaba diciendo: ahora quiero ser tuyo. Fui de Abraham, fui de Isaac, pero es necesario ahora que tú me elijas a mí como Dios. Yo estoy acá, Jacob. ¿Sabes por qué te hiciste todo lo que hiciste? Me imagino que le empieza a decir Dios. Es que tú no estabas entregado a mí. Seguías una cultura religiosa, la cultura de Abraham y de Isaac, lo que te enseñaron. Pero yo no fui tu Dios personal, Jacob. Hoy yo quiero decirte que estoy aquí y quiero que me aceptes como tu Dios personal, porque estoy aquí en el momento más oscuro de tu vida. Yo quiero ser tu Dios. Y entonces, ahora Dios hace algo terrible de vuelta, o sea, el terrible de lindo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Jacob se estaba yendo de esa tierra por el hecho de que había metido la pata. Y ahora Jacob pensaba de que todo lo había perdido, todo lo había arruinado. Y entonces Dios le dice: alto, 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 Jacob, deja de pensar así. Yo te estoy proveyendo una escalera, acá estoy yo. No está todo arruinado. Yo quiero ser tu Dios. Y si me dejas ser tu Dios, sí, te estás yendo ahora, pero yo cumpliré mis promesas en ti a pesar de todo, a pesar de tus errores, a pesar de que complicaste las cosas. Solamente elígeme como tu Dios. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién hizo tus veredas chuecas? Tú las hiciste y yo me las hice. Ahora dice Dios: mira, acá estoy yo. Yo tenía otro plan para ti, pero está bien, tú lo complicaste, hiciste las veredas chuecas, pero fíate en mí, ten fe en mí, acéptame como tu Dios y yo voy a empezar a enderezar tus veredas. Yo lo voy a hacer, no tú, yo a través de ti. Solamente fíate de todo tu corazón en mí, dice Dios. Acá estoy, Jacob. No importa lo que hayas hecho. No importa cuánto te hayas alejado de mí, yo estoy aquí. No te estoy pidiendo incluso que te voy a aceptar si obedeces de aquí en adelante, te acepto. No, ya estoy aquí para aceptarte así como estás. Y si tú me aceptas, todas mis promesas se cumplen en ti. Todas. Y entonces le dice en el versículo 14: y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y dice en tu descendiente. En el original no dice tu descendencia, sino dice en tu descendiente con mayúscula. ¿Qué le estaba prometiendo Dios? Le estaba prometiendo el Mesías. ¿Qué estaba reafirmando Dios con Jacob? Le estaba diciendo: Jacob, no te he quitado la primogenitura. Te la estoy reafirmando. En ti van a ser, en tu descendiente, van a ser benditas todas las naciones. De ti va a venir el gran descendiente que cumplirá los requisitos de la salvación. De ti va a venir la escalera. Y Jacob debe haber dicho, si entendía algo, debe haber entendido de todo esto, debe haber dicho: pero si yo acabo de engañar a mi padre, acabo de comprar la primogenitura, acabo de hacer una cosa muy grave, Señor.
Yo te hago una pregunta. Si fuera Jacob miembro de esta iglesia, ¿le reconfirmarías la primogenitura? O le dirías, no tiene derecho, la consiguió. ¿Cómo la consiguió la primogenitura? Con un engaño. Dios tendría que haber dicho, no, así no, va a ser un mal ejemplo para los jóvenes. A ver si los jóvenes piensan que por un engaño se puede adquirir la primogenitura. No. La Biblia, está la imagen de Dios en la Biblia para que entendamos que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Y que Dios se manifiesta para resolver nuestro problema de pecado. Porque todos nosotros tenemos un problema de pecado. No fue Jacob solamente. Tú y yo desde que nacimos tenemos un problema de pecado. Ese problema de pecado se llama orgullo. Y Dios tiene que aprovechar las crisis de nuestra vida para que nos demos cuenta que necesitamos un cambio total. Es por eso que a la Odisea le cuesta tanto dejar entrar a Jesús en su medio. Porque la Odisea, ¿cómo se siente? Piensa que porque desarrolló una cultura, porque tiene las 28 doctrinas, porque tiene instituciones, porque es una de las organizaciones más organizadas, la segunda después de la Shell en el mundo, y que en la Newsweek y en la National Geographic salieron que vivimos 10 años más. Soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ay, lamento, me sale esto, hermanos. Y yo no es que digo que estoy inspirado por Dios. Pero yo sé que esto produce incomodidad. Porque nos encanta que nos digan que somos los mejores, que no tenemos necesidad de nada realmente, que todos los demás están mal y todos nosotros estamos bien. Eso nos encanta. Pero entonces cuando alguien empieza a decir realidades, empezamos a ver cómo podemos atacar a esta persona. Porque no me gusta, no le puedo tirar un dardo. Pero ¿cómo la puedo atacar? Entonces hay dos cosas que se usan en la iglesia para atacar a una persona. Una es decir, está predicando herejía. O sea, yo no le puedo dar una piña a él. Pero si yo digo, está predicando herejía, todo el mundo se pone, cuidado, cuidado. Y la otra es, está hablando en contra de la iglesia. Esas son los dos ataques. Y puede haber que haya personas que hablan en contra de la iglesia, puede ser incluso que haya personas que son herejes, no quiere decir que no las haya. Pero yo te quiero decir, en el nombre de Cristo, no te dejes llevar por esos carteles. Analiza por ti mismo y analiza en el espíritu. Porque solamente tenemos que hacer cuando alguien habla de Roberto Ull, yo haga, con eso. ¿Vieron Roberto? Con esa frasecita, ¿yo ya qué hice? Puse una duda, como hace Satanás, con respecto a la persona de Roberto Ull. Y esa tendencia la tengo yo como ser humano. Y por eso necesito reconocer y llegar a un lugar en la vida donde estoy solo, donde se pone el sol en mi vida y sentir que, no sentir, sino permitir que Dios entre en mi vida. Y Dios restablece la primogenitura a Jacob, cuando no se merecía nada, absolutamente nada. Y promete que el descendiente va a venir de él. Y quiero decirte algo, si tú quieres que el descendiente venga de ti, tienes que dejar que nazca en ti. Y para que nazca en ti tienes que estar dispuesto a vaciarte de ti mismo. Para que nazca el descendiente en tu vida y para que seas una bendición a todas las personas, tiene que llegar un momento que te quiebres y decir, Señor, listo, no lucho más, no peleo más. Señor, te entrego. Tómame. Y en el versículo 15 Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Jacob se sentía lejos de Dios, pero Dios estaba más cerca que nunca de él. Cuando tú te sientes lejos de Dios, son tus sentimientos, pero Dios dice, yo estoy contigo. Y alguien puede decir, pero ¿es así, Señor? Romanos 8:38.
y 39 dice, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor o la presencia de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, absolutamente nada, ni tu pecado te separa del amor de Dios o de la presencia de Dios. Tu pecado te puede separar a ti de Dios, de la sensación que tú tienes de Dios, de la presencia de Dios. Tu pecado te puede hacer perder y rechazar a Dios. Pero no, tu pecado no hace que el amor de Dios sea diferente para contigo. El amor de Dios es constante y por eso podemos decir Dios es fiel. Yo he aceptado a Dios y muchas veces caigo. Pero Dios me ha aceptado a mí y Él nunca cayó. Él nunca cayó en lo que Él prometió para conmigo. Nunca cayó en lo que Él prometió para ti. Él está allí. Y si tú estás dispuesto a aceptarlo, Él siempre va a estar. No vayas a la discoteca porque Dios no entra contigo a la discoteca. ¿Quién dijo? Ahora, no quiere decir que porque Dios entre contigo a la discoteca, quiere decir que Dios aprueba la discoteca. Dios entra contigo a la discoteca porque está todavía dándote oportunidad para que te salves. No juegues con Dios. El hecho de que te acompañe no quiere decir que te apruebe. El hecho de que esté contigo no quiere decir que aprueba todo lo que tú haces. Y como no aprueba todo lo que tú haces, Él por eso provee una escalera. Pero Él no solamente quiere darte la salvación a través de Jesús, sino que ahora, como resultado de la salvación, no para salvarte, como resultado de la salvación comiences a parecerte a Jesús. Comiences a parecerte a Jesús como resultado. Y es por eso que vemos qué fue lo que pasó. Jacob se levantó de ese sueño. Se había acostado totalmente deprimido y ahora se levanta de ese sueño y dice, wow, tuvo miedo. Y hubo algo que todavía Jacob no entendió, que está ahí en Génesis capítulo 28. Dice, cuando Jacob despertó, versículo 16, de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora yo te hago una pregunta, ¿Dios estaba allí? Sí, pero Dios había estado en todos lados. No es solamente cuando tú descubres a Dios que Dios está ahí, Dios está en todos lados. No está en un lugar específico, Dios está siempre contigo. Y tuvo miedo y dijo, cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esta mañana, tomó la piedra que había puesto de cabeza, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Cuando se acostó Jacob, esa piedra era el símbolo de la maldición. Él ahora tenía que estar durmiendo con la cabeza en una piedra cuando en su casa dormía cómodo con una almohada. Y me imagino que habrá pensado, ¿qué hago yo durmiendo acá? Pero ahora le venían, Satanás estaba al lado de él diciendo, tú no eres digno, tú no te mereces nada. Y era verdad, no se merecía nada, era indigno. Dios ya te ha rechazado, Dios no quiere nada contigo. Eres un hipócrita. Y se acostó deprimido, pero ahora se levanta y se despierta Jacob. Y lo que parecía una maldición, ahora lo pone como símbolo de su historia. El lugar que era un lugar oscuro, ahora comienza a ser el lugar más brillante. Tú te vas a dar cuenta que cuando tú enfrentas las crisis con Dios y después sales de las crisis, ese lugar de la crisis que parecía tan oscuro termina siendo casa de Dios. Porque allí te encontraste con un Dios personal y ese encuentro a través de la crisis cambió el rumbo de tu vida. Y Jacob, versículo 20, dice, hizo voto y dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. No era que él iba a esperar todo eso, esto es una manera escrita. Él dijo, ahora Él es mi Dios. Y fíjense que desde ahí en adelante ya empieza Dios a manifestarse, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? Y desde Jacob. Hasta ese momento era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Ahora pasa a ser el Dios de Jacob, porque Jacob eligió a Dios como su Dios personal. Y ahora sí le hablo a los jovencitos. Es necesario, jovencito, que dejes el Dios de tus padres y hagas de Dios tu Dios personal.
Es necesario que comiences a tener una relación personal con Dios. Y entonces el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dé sin falta, el diezmo lo apartaré para ti. Les hago una pregunta. Cuando Dios le dio el sueño a Jacob, ¿qué le dijo del diezmo? ¿Qué le dijo del diezmo? Le dijo, acá te mando una escalera, Jacob, que une, te prometo que va a venir un descendiente, y da el diezmo. ¿Dice eso? No. ¿Y quién le dijo a Jacob que tenía que dar el diezmo? Sus padres le habían enseñado, pero ¿por qué ahora él decide dar el diezmo? Sin que nadie le haya predicado un sermón del diezmo. Porque cuando tú aceptas a Dios, comienzas a tener la misma actitud de Dios, que es dar. Pero si Dios si le hubiera aparecido a Esaú y le hubiera dicho, Esaú, acá te mando una escalera, y como Esaú no sentía necesidad y él quería, obedeciendo, tapar su pecado, entonces fue y obedeció. Si Dios se le hubiera aparecido, Esaú hubiera dicho, ¿y por qué tengo que dar el diezmo? Y yo no conozco a Melquisedec. ¿Cómo usa el diezmo Melquisedec? A ver. Y yo lo vi los otros días que se compró una tienda un poquito mejor que la de Isaac. Porque a Melquisedec le daban el diezmo. Abraham le dio a Melquisedec. Es más, ni sabían qué hacía Melquisedec con el diezmo y sin embargo ellos lo daban. Ni sabían. Porque vamos a encontrar un montón de gente en la iglesia, no, yo no doy el diezmo porque a mí no me gusta cómo lo usa la conferencia. Mentira, tú no das el diezmo porque no te entregaste a Cristo. Estás encontrando en la conferencia la excusa para no hacer lo que viene de un corazón entregado, que es dar. El diezmo no es para que la conferencia viva. La conferencia puede vivir sin tus diezmos, la iglesia puede vivir sin el diezmo y los pastores pueden vivir sin el diezmo. El que necesita dar el diezmo eres tú, porque cuando das el diezmo estás reconociendo que has dado a Dios tu corazón y que dependes totalmente de Dios. Y es por eso que a mí no me vengan, y perdonen si hay alguien aquí, no hay, pero que no me vengan a decir, no, porque no me gusta la conferencia. No quieres dar y simplemente acepta que tú eres un egoísta y que no quieres dar y listo. Deja que la conferencia sea juzgada por Dios si está usando mal los diezmos. Pero tú haz lo que Dios te pide. Pero no caigamos en el error, hermanos, de empezar entonces a predicar los diezmos porque bajaron los diezmos. Si bajaron los diezmos es porque se fue Cristo. No necesitamos los diezmos, necesitamos a Cristo. Y cuando Cristo entre en mi corazón, yo voy a confiar en sus promesas. Porque Cristo hizo todo por mí. Ahora yo simplemente voy a responder en fidelidad, que no me salva. No es porque soy fiel que Dios me salva, sino que porque Jesús fue fiel, yo soy salvo por Dios. Y como acepté la fidelidad de Jesús, yo como resultado soy fiel. Y esa fidelidad mía está contaminada por mi egoísmo, por todas mis cosas. Pero como Dios no tiene en cuenta esa fidelidad para salvarme, a Dios no le interesa si mi fidelidad está contaminada. A Él lo que le interesa es que esté con Cristo. Yo digo una frase, yo sé que nos podemos poner tensionados por estas frases, pero hay una cita de Elena de White que dice, a ver si está en Mensajes Selectos, tomo 2, no sé, página, creo que es 445, pero por ahí me equivoco. Él dice, las mejores alabanzas, el arrepentimiento, las oraciones de fe producidas por el Espíritu Santo en nosotros, al pasar por nuestros conductos pecaminosos, quedan contaminadas y si no se presentan con la sangre de Cristo, no pueden ser aceptadas en el cielo. O sea que lo que el Espíritu Santo hace en mí, ¿está cómo? Está contaminado. Entonces no te puedes sentir orgulloso de nada, hermano. Porque todo está contaminado. Ese es el Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Solamente aquel que se siente un mendigo espiritual que no tiene nada para dar puede recibir el todo de Dios. Y Dios quiere que cada día tenga un encuentro con Él cuando se me puso el sol para que yo reconozca que Él es todo en mí. Y como resultado de que Él es todo en mí, estoy dispuesto a darle todo. Y por eso termino con Isaías 49:15. Isaías 49:15.
¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí, hasta una madre puede olvidarse quizás. Pero aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es Dios. Está con nosotros en el momento más oscuro. Y el momento más oscuro de nuestra vida se puede transformar en el momento más brillante con Él. Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar cantando Fe. Nos ponemos de pie. Fe no es solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias, ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Querido Señor, que podamos entender, Señor, de que tú estás siempre al lado nuestro y que estás esperando. Solamente esperas ese momento en que elijamos ser, que tú seas nuestro Dios. Que podamos entender que tus promesas llegan a nosotros, no a través de nuestra fidelidad, sino a través de la escalera que tú proveíste para que nosotros podamos alcanzarte. Esa escalera es Jesús. Y queremos abrazarnos a Él. Queremos que Él nos tenga abrazados a Él y que no nos deje irnos. Pero sabemos, Señor, que Él no nos va a obligar. Es una decisión de cada día donde deberemos humillarnos y dejar que tú tomes el control. Señor, si hay alguien que acá vino sin sol esta mañana y que se siente culpable por los pecados que ha cometido, te pido que hoy se aferre a la escalera y pueda entender que en ti hay perdón absoluto y restablecimiento, que tus promesas podrán llegar a esa persona a pesar de que no se lo merezca, porque no hay justo ni aun uno, solamente Jesús. Señor, gracias y haznos crecer en tu gracia y haznos crecer en el conocimiento del Evangelio. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén.